pantalla, por favor. Sí se logra ver y sí se le escucha, doña Evelyn. Ok, perfecto. Entonces ahora sí vamos a iniciar. A todas las personas que nos están acompañando, muchísimas gracias y las disculpas del caso cuando surgen algunas cuestiones técnicas. Bueno, como acaban de ver en la presentación, vamos a hablar algunas consideraciones generales para incorporar el diseño universal para el aprendizaje. Y particularmente ahorita que estamos en un tiempo diferente, en un tiempo de distanciamiento, de un poquito de aislamiento social, de que el sistema educativo tiene ciertas particularidades. Entonces vamos a ver algunas consideraciones que si antes las teníamos que tomar en cuenta, pues ahora muchísimo más. Entonces vamos a empezar en este momento. Cualquier cosita que ustedes noten por ahí, ya me escriben. Vamos a tener un espacio de preguntas hasta el final. Vamos a empezar conversando un poquito de principios y generalidades de diseño universal para el aprendizaje. Tal vez este es un tema que ya algunas de las personas que andan por acá conocen un poquitito. Entonces, en ese sentido, igualmente yo voy a repasar algunas cuestiones, algunos principios y demás. Vamos a empezar. Ok, ¿qué tenemos por diseño universal? El diseño universal realmente es una forma en que nosotros pensamos la educación. No es una moda de este momento, ni es una metodología casual que salió así por tal vez en los últimos años sí hemos escuchado un poquito más que nos hablan de DUA o de diseño universal, pero realmente esto es algo que viene desde los 80 y en el ámbito de la educación se discute desde los 90 y ahora pues es como que tiene un poquito más de auge y nos llega. ¿Qué es lo que pretende? Reformar el currículum y hacer que las experiencias del aprendizaje sean más significativas para la población estudiantil en general. Y aquí me voy a detener para explicar que precisamente lo que necesitamos es que pensemos que DUA es para toda la población estudiantil. ¿Ok? Continúo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo trabajamos el diseño universal? Bueno, pues, lo hacemos de diferente forma. Tomamos en cuenta los objetivos, vamos a evaluar los métodos, vamos a pensar en los materiales y vamos a pensar en la evaluación. Cuando nos dicen objetivos, tal vez no siempre trabajamos por objetivos, tal vez hay propósitos o lo que sea su equivalente, ¿verdad? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta a la hora de hablar de diseño universal? Bueno, que estos sean claros, ¿verdad? Y entender que es diferente un objetivo al medio que yo voy a tener para alcanzarlo. O sea, es diferente lo que yo quiero lograr con qué actividades voy a promover o voy a realizar para poder llegar a ese objetivo. Respecto a los métodos, vamos a hablar de brindar diferentes alternativas, vamos a diversificar materiales y vamos a hablar de una evaluación bien distinta. Ahora, yo sé que de repente nos podemos pensar, bueno, esto es lo que siempre nos hablan, y efectivamente así es. Realmente el diseño universal no viene a decirnos a nosotros que tenemos que cambiar un montón de cosas, sino que lo que tenemos que hacer es precisamente venir a enriquecer y a tener un pensamiento más claro y más puntual sobre cómo lo vamos a hacer. Entonces, si yo tengo una determinada forma de trabajar, pues tengo que ahora reflexionar sobre cuáles son mis objetivos, cuáles métodos, materiales y evaluación son las que estoy usando. Si estoy usando lo más tradicional, lo que se me ha enseñado siempre, o si estoy con la disposición de hacer variantes. Respecto al siguiente tema, vamos a lo mismo, ¿verdad? Vamos a diferenciar los objetivos de aprendizaje de los medios para lograrlo. Vamos a identificar obstáculos innecesarios para el aprendizaje y vamos a alinear los objetivos con las redes y alinear los métodos y materiales con las redes. Me voy a detener aquí un momentito. Desde los modelos tradicionales, nosotros siempre vamos a tender, es la tendencia a centrar los obstáculos en las personas estudiantes. Vamos a decir, ok, los estudiantes no tienen estas capacidades, los estudiantes no han logrado ese proceso, los estudiantes no tienen las competencias para esto, esos estudiantes no están siendo apoyados por
Y usualmente lo que hacemos es que identificamos los obstáculos en función de la persona. En este caso, desde Diseño Universal, lo vamos a hacer al revés. Lo vamos a hacer tomando en cuenta cuáles son los obstáculos del entorno y viendo qué yo puedo modificar en ese entorno o cómo llego a negociar con ese entorno. Los objetivos los vamos a alinear con las redes. Desde Diseño Universal hablamos de redes de conocimiento, redes para la expresión y redes afectivas. Entonces, esto es muy interesante y ahí empezamos a hablar un poquito diferente. Porque desde Diseño Universal, si ustedes ven acá, el punto que está aquí de tercero que dice alineando objetivos con redes, es que cuando yo tengo un propósito claro a la hora de que voy a enseñar, voy a pensar en cómo lo voy a dar, pero también voy a pensar en cómo van esas personas estudiantes a expresarse o a realimentarme a mí de lo que recibieron y voy a empezar a vincular toda la parte afectiva ahí también. E inmediatamente voy al punto de más abajo, que todos mis métodos y los materiales ya no son solo lo que yo creo que es mejor, lo que a mí más me gusta, lo que dependiendo de mi estilo como docente es lo que yo puedo hacer, sino que va a ir en función de, ok, qué es lo que qué es, cómo van a expresarse ellos y cómo voy a hacer para promover el interés y la motivación desde los materiales y los métodos que estoy utilizando. Entonces, vamos a revisar aquí los 3 principios del diseño universal. Las personas que ya tal vez conocen un poquito de diseño universal, esto se les puede hacer de repente algo repetitivo, pero vamos a dejarlo muy claro. Son 3. Yo digo siempre que esos son los que se guardan en la mente y en el corazón y los que uno tiene que llevar a todo lado y tenerlos siempre claro. El principio 1 es que voy a proporcionar múltiples medios de representación. A la par de medios de representación tenemos una imagen que tiene como los iconos de los sentidos, ¿verdad? Asociados a un cerebro. ¿Eso qué quiere decir? Algo que nosotros ya sabemos, que siempre se nos indica, ok, proporcionemos información para todos los canales. ¿Qué es lo que pasa con esta realidad? Usualmente se queda con los más pequeñitos. Ya no se lleva a la primaria, ni mucho menos a la secundaria, y mucho menos a la universidad. Entonces resulta que todas estas experiencias, ¿verdad? Que nosotros promovemos muy particularmente desde el preescolar, es como si hubiera un corte ahí y ya de ahí en adelante no existen. Y el DUA lo que indica es que vamos a llevar las diferentes formas de presentar la información por todos los canales a todos los niveles. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo imparto materno o si yo soy profesor universitario, voy a tener que hacer todo lo posible por utilizar diferentes medios de representación de la información. Y ahí es donde viene, pues sí, utilizar todo lo que es visual, todo lo que es auditivo, todo lo que es táctil, ¿verdad? Incluso todo lo que es olfativo y de gusto, ¿por qué no? ¿Verdad? Llevarlo ahí. Vamos con el segundo principio, que el segundo principio sería el de proporcionar múltiples medios de acción y expresión. En esto vamos a profundizar un poquitito más adelante. ¿Qué es lo que pasa comúnmente en nuestros sistemas educativos? En nuestros sistemas educativos, usualmente lo que pasa es que yo doy y doy y doy y doy, pero pocas veces los estudiantes son los que me refieren a mí su aprendizaje. Estamos acostumbrados a que únicamente hacemos una evaluación final y este es el medio de acción y expresión. No hay algo como en el medio, como que me vayan dando y realimentando a la vez a mí. Ahora, que si esto es nuevo, no, de repente no es tan nuevo, pero lo que sí tenemos que llevar a la reflexión es que nosotros nos quedamos más arriba. Nosotros ahora, por ejemplo, ahorita que estamos en un momento de, estoy viendo ahí que dicen una parte que no se escucha. Indíquenme si por favor se está escuchando, porque vi unos mensajes de que no están escuchando bien. Dice Evelyn, sí se escucha, bien. Posiblemente es la conexión de ellos. Ok, gracias. Cuando hablamos de acción y expresión, quiere decir que la persona estudiante igual necesita devolverme y realimentarme a mí. Ahora que estamos en un tiempo particular, porque estamos en cuarentena,
porque muchos de los sistemas educativos en diferentes países están cerrados. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mandando y mandando y mandando, ¿verdad? Y, o sea, ¿y cuál es la forma en que esas personas estudiantes se van a comunicar conmigo? ¿Cuál va a ser la forma en que yo me voy a dar cuenta cómo ellos están recibiendo lo que yo estoy mandando? Entonces, cuando hablamos de diseño universal, ahí es donde tal vez nosotros decimos, ok, esto ya lo sabemos, pero de repente ya no es tan sencillo cuando nos damos cuenta que tenemos que tener igualdad. Tenemos el principio 3, que está, hay una figura de un corazón y un cerebro, que es proporcionar múltiples formas de motivación. Desde los principios del diseño universal, tan importantes como yo planifique, como que una persona estudiante esté motivada y sienta pertenencia y quiera estar ahí llevando su proceso. O sea, yo puedo hacer la mejor planificación llevando todos los cursos del mundo, ¿verdad? Puedo hacer y diseñar los mejores materiales para enviar y para que estos estudiantes me realimenten a mí también como docente. Pero si eso no está pensado en cómo motivar a ese estudiante, ahí no estoy cumpliendo los principios del diseño universal, porque estamos hablando que si no hay motivación, yo no puedo conseguir excelentes resultados, ni el primer principio ni el segundo principio. Ahora, ¿qué pasa con motivación? Yo sé que de repente puedes decir, bueno, ¿y cómo hago yo para motivar a los demás, verdad? Si la motivación también es una cosa muy intrínseca. Bueno, precisamente, la motivación la trabajamos desde los dos principios de arriba. Entre más yo diversifique mi manera de enseñanza y entre más yo dé oportunidades al estudiantado de expresarse, de opinar, de decir y de crear, ¿verdad? Mayor motivación va a haber. Nosotros cuando somos docentes y cuando somos profesores tendemos a hacer las cosas como a nosotros nos gustan. Usualmente, si yo soy una persona muy teórica, expongo muy teórico, envío trabajos muy teóricos, ¿verdad? Si yo soy una persona que me gusta mucho conversar, probablemente tal vez utilice mucho debate, utilice mucho conversatorio y le pida a los estudiantes que hagan lo mismo hacia mí. ¿Qué es lo que pasa? Que tomando en cuenta el principio 3, para tener motivación para los estudiantes, nosotros tenemos que trabajar fuerte el principio 1 y el principio 2. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, voy a representar información de un tema X, ¿verdad? Eso puede ser compartido por el aula, puede ser compartido por medios escritos, puede ser compartido por un video, puede ser compartido con una canción. Y entonces, aparte de que estoy reforzando todo lo que es aprendizaje desde la parte sensorial y desde los diferentes canales, eso llama la atención, eso motiva, eso permite que la gente esté más pendiente de todo lo que yo quiero transmitir, ¿verdad? Cuando yo le digo a una persona estudiante, ok, usted me puede responder a mí o usted puede enviarme su trabajo por medio de un escrito o por medio de un audio o grabándose un video o cantando una canción, también despierto interés. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo que ya sabemos, porque es que realmente ya lo sabemos. El asunto es que nosotros no tendemos a planificar tomando en cuenta los 3 principios. Paso de diapositiva. Vamos a ver. Ok, ¿qué tenemos que revisar? Adelante, cuando empecé la presentación, les decía que el diseño universal va a trabajar no centrado en cuáles son las barreras que tiene una persona estudiante, sino que vamos a ver las barreras desde afuera, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? De cómo usualmente nosotros ponemos las barreras sin querer. Entonces, vamos a hablar un poquitito de formatos de instrucción, ¿verdad? Cuando damos una clase y nosotros somos los que hablamos y hablamos y hablamos, pues requerimos que los estudiantes sean bien competentes en el idioma que estamos hablando, que sean capaces de escuchar todo, capaces de procesar ese lenguaje de manera eficaz y además capaces de poner atención. ¿Qué pasa cuando las personas no tienen todas estas habilidades? Puse una barrera. Cuando mi modo de trabajar está enfocado en enviar lecturas y lecturas y lecturas. Para las personas que
están acá saben que nosotros trabajamos en una universidad a distancia y entonces las lecturas son un recurso que siempre está. ¿Qué pasa con las lecturas? Que requieren de visión adecuada, de un dominio total del idioma, de saber decodificar bien los textos y tener conocimientos previos del tema. Ahora, pensemos, ¿verdad? En este momento que estamos en aislamiento social, si ustedes son personas que están enviando materiales o están trabajando a distancia también, usualmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si estamos haciendo videoconferencias y enviando lecturas, ¿ok? ¿Cuáles son las habilidades que se requieren? ¿Y qué pasa con el que no? ¿Ok? ¿Qué pasa cuando, digamos, yo solo me encantan las presentaciones orales, ¿verdad? Bueno, pues ahí ocupo que una persona se desenvuelva al hablar, que se comunique bien en el idioma, que sepa preparar, que sepa organizar y que no le dé pánico, que no se sienta con miedo. ¿Qué pasa si yo les digo, ok, solo deme trabajos escritos, que es lo que comúnmente hacemos? Y a nivel usualmente ya de secundaria y de universidad es lo que más se pide. Bueno, aquí estamos hablando de que los estudiantes tienen que poseer habilidades de motricidad fina o habilidades ofimáticas para todo el dominio de la computadora, ¿verdad? Y no necesariamente se van a aportar las habilidades de ellos para la presentación oral de videos o presentación gráfica. Esto es importante. Estos son solo 2 ejemplos, pero ustedes pueden pensar qué es lo que nosotros comúnmente hacemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que comúnmente nosotros tenemos? Trabajos escritos, ¿verdad? Soy yo, digamos, el profesor que de repente me encanta que tengan un folder y que se vaya inflando, que eso no tiene nada de malo, por supuesto. El problema es cuando yo solo hago eso. Soy yo el profesor que me encanta hablar, esa soy yo, ¿verdad? Y de repente me doy cuenta que sí, que entonces la creatividad, entre comillas, pues, quiero hacer conversatorios, quiero hacer debates y quiero hacer discusiones, pero es que resulta que entonces tampoco estoy favoreciendo a los estudiantes que sí necesitan esa estructura de la ficha de trabajo o de repente de una clase magistral. Vamos a hablar aquí sobre contextos de aprendizaje. Dice que en cuanto a los lugares, ¿verdad? Dice, puede requerir que los estudiantes sean capaces de filtrar los estímulos sensoriales, ambientales como la luz, movimientos, sonidos y olores. Algunos lugares son imposibles para estudiantes con condiciones difíciles de accesibilidad. Los espacios de clase no siempre son sencillos e incluso ahora que estamos en un momento de distanciamiento social, porque yo creo que tal vez parte de eso es de lo que les llamó a ustedes la atención de esta nueva aplicación. Tenemos que entender que cuando estamos enviando algo detrás de una pantalla, yo lo estoy enviando a un contexto que puedo controlar. Si yo soy docente y estoy usando determinada aplicación para comunicarme con personas al otro lado, yo no puedo poner reglas en esa casa, ni puedo poner horarios en esa casa, porque ya no es mi espacio, no es mi aula. Y hasta con eso tengo que aprender a jugar. Entonces, si antes con un espacio presencial nos cuesta todo esto, ¿verdad? Bueno, pues con un espacio que yo no estoy presente porque lo estoy trabajando a distancia, lo tengo que tener más en consideración. Ahora, cuando hay grupos, bueno, resulta que si es trabajo individual, usted requiere, sí, pues tener esas habilidades de organización para el trabajo independiente. Pero si es trabajo en grupo, va a tener que volverse eficaz y aprender a lidiar con eso, ¿verdad? Porque los grupos requieren líderes y dinámicas eficaces. Ahora, ¿qué es interesante con esto? Nosotros todavía trabajamos en sistemas desde el preescolar hasta la universidad, que estamos sentaditos todos en fila, ¿verdad? Lo seguimos teniendo. Pero cuando la vida cambia y el mundo real salimos a la calle, resulta que en la calle y en los trabajos nadie se siente en fila. Entonces nosotros por años hemos enseñado un modelo que al mercado laboral, en el mercado laboral no se usa, a menos que sea la escuela y el cole, ¿verdad? Pero aparte de ese lugar, usualmente no se utiliza en otros contextos. Entonces, ¿qué es lo que esta diapositiva les quiere como compartir, verdad? Tenemos que diversificar. Tenemos que salirnos de lo que a nosotros nos gusta, porque es que eso es una pega que desde el diseño universal se ha estudiado. Yo tengo que salirme de lo que a mí me gusta y de lo que a mí me parece que es correcto y pensar más allá. Continúo. Ok.
Esto es muy interesante, ¿verdad? Esto dice cuáles son las funciones que participan en la interacción y que afectan a los diseños en educación. Vean qué interesante. La idea es que cuando hablamos de diseño universal y vamos a planificar, tomemos en cuenta esto que está aquí, ¿ok? Las capacidades de visión, de audición, de cognición y pensamiento, eso quiere decir todas las diferentes formas en que yo puedo procesar la información, las habilidades de comunicación, la movilidad, porque como sistema tal vez hemos aprendido a estar siempre muy quietitos y eso no es, realmente no es funcional, ¿verdad? Eso que dice ahí, estirar y alcanzar. ¿Por qué? Porque resulta que mientras yo aprendo, mientras yo estudio, mientras yo creo conocimiento, yo me levanto, yo me muevo, yo estiro, yo alcanzo, yo jalo, yo desarrollo una serie de destrezas. Entonces, que diseño universal nos lleva a la reflexión, o sea, ¿para qué planifico yo? ¿Verdad? Yo planifico para usar tanto la visión como el oído, o solo planifico para estimular la visión porque solo doy lecturas, ¿verdad? O de repente me pasa al revés, ¿ok? Yo realmente cuando planifico pienso en la comunicación o solo pienso en lo que yo mando y que me llenen productos finales y ya. Y yo considero que la gente tiene que moverse, que la gente necesita respirar, estirarse y moverse para aprender mejor. Entonces, ahí está la reflexión. Vamos a hacer unas preguntas claves. Dice, ¿cuáles son los, medios para alcanzar objetivos y algunas preguntas importantes? Ok, dice, ¿cuál es el propósito pedagógico para un determinado requisito? ¿Cómo ayuda ese requisito a alcanzar el propósito? Hay otros modos más accesibles de alcanzarlo. Voy a poner ejemplos muy puntuales, no me voy a devolver preguntita por preguntita. Okay. Yo tengo un propósito. ¿Okay? Yo propongo que aprendan a sumar. ¿Okay? Ese es mi propósito o ese es mi objetivo. ¿Okay? ¿Qué requisitos tiene que vivir una persona para lograr eso? ¿Verdad? ¿Okay? Y dice, ¿cómo ayuda ese requisito a alcanzar ese propósito? Y si hay modos más accesibles. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos años a la U y sabemos lo que tenemos que hacer. A la hora de la hora, usualmente es más fácil siempre retomar lo tradicional, ¿verdad? Yo puede ser que quiera enseñar a sumar y de repente tengo unos tupos, unos legos y de repente tengo las fichas de trabajo. Tradicionalmente estamos acostumbrados al papel y al lápiz y al asiento, entonces me voy a la ficha de trabajo. Ahora, resulta que esto, el lápiz y el papel, lo hacen más accesible. Puede ser que sí, puede ser que no, depende del estudiante. Porque en diseño universal nada es malo. En diseño universal el silencio también se vale, la clase magistral también se vale, la ficha también se vale. No es que están vetados. El asunto es hasta cuándo, hasta dónde y por qué solo eso. Entonces, ok, ¿qué es lo que pasa? Que yo quiero que un estudiante aprenda a sumar, este es el ejemplo puntual, ¿verdad? Y entonces yo digo, ok, ¿qué requisitos le estoy poniendo para que use el método que yo tengo, ¿verdad? O lo que yo quiero, bueno, pues ya yo voy a necesitar como requisito que se esté sentado, que ponga atención, que coge el lápiz bien, que aguante toda esta temporada en una mesa o en un pupitre, pero cuando yo me voy a la pregunta de, ok, ¿esos requisitos son realmente necesarios para alcanzar el propósito? Ahí de repente puedo decir, bueno, sí, puedo decir no, o puedo decir medianamente sí, porque es parte importante del aprendizaje. Ahora, ¿hay otros modos más accesibles de alcanzarlo? Sí, podría ser. Puede ser que haya modos visuales diferentes que no sea la hoja, sino una proyección. Puede ser que hayan modos auditivos, puede ser que hayan modos de movimiento, pueden ser que hayan modos de manipulación. ¿A qué nos llama DUA? A que juguemos con todo, a que nos rompamos el esquema y a que hagamos más fuerte la dinámica. Continúo. Ay, se me fue. Sí. Volviendo al ejemplo. Volviendo al ejemplo, ¿verdad? Acabo de ver una pregunta que si decía que si el propósito era aprender a sumar, lo que está dando es un ejemplo. Si yo digo que yo lo que deseo, mi objetivo es que esta persona aprenda a sumar, tengo que pensar qué es lo que le estoy pidiendo en todo ese camino
hacer para que alcance eso? Entonces, vamos a verlo como una meta. Ok, la meta es que sume. Entonces, yo lo que tengo que revisar es todo el camino que yo como docente, como persona facilitadora, creé para llegar ahí. Entonces, yo digo, ok, si todo mi camino era de ficha y pupitre, o si todo mi camino era de juego, o si todo mi camino era de videos, ¿verdad? Yo puedo ir a la reflexión de, ok, mi camino puede ser ir haciendo de todo un poco. Entonces, aquí viene la pregunta. Dice, ¿se altera sustancialmente el resultado de un aprendizaje por el hecho de eliminar o sustituir un determinado requisito? Puede que sí. Puede que sí. Creo que todos hemos conocido estudiantes que son un poquito más inquietos y de repente son aquellos que se balancean o mueven los piecillos, ¿verdad? Poniendo ejemplos de chiquititos, voy a referirme a incluso ahorita a los estudiantes grandes, ¿verdad? También, yo no sé, yo quiero desarrollar cierta competencia o quiero desarrollar regulación en un estudiante universitario. Ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Mandando y mandando solo material o estoy mandando también indicaciones claras? ¿O estoy como profesor incluso universitario mediando y facilitando que ese estudiante cuente con apoyos en el camino? Entonces, cuando nosotros vamos analizando el camino es donde empezamos a pensar en diseño universal. Ahora dice, los cambios en las circunstancias, prácticas o tecnologías han convertido un resultado de aprendizaje previo en redundante. Esa es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, ok, hicimos todo esto y tal vez vemos más de lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué hacemos usualmente en los sistemas educativos desde los pequeños hasta los adultos? Esos estudiantes no se esfuerzan lo suficiente, esos estudiantes no tenían los requisitos, esos estudiantes no tienen las competencias, pero usualmente me evalúo poco yo y evalúo poco qué fue lo que planifiqué y cómo moví ese camino. Y si ese estudiante incluso tuvo oportunidades de realimentar lo que yo estaba haciendo como desde profesor, desde docente, desde facilitador. Vamos a compartirles ahorita un video sobre diseño universal, bases y principios. Este video es de nuestra universidad, es de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Entonces, tal vez encuentren algunas cosas que sí están muy propias del contexto. Gracias. Bueno, de verdad que es un gusto estar acá. Como ustedes pudieron observar en el video, no se trata de recursos y de cosas especiales, no se trata de crear o adaptar cosas en un momento específico para resolver una situación en particular, sino que más bien lo que se busca es preparar que todos los ambientes y que todos los procesos estén disponibles para la mayoría de las personas y no para un grupo en particular. Entonces, como se lo decía Evelyn, la idea es buscar muchas formas de representar las cosas, nada está vetado, todo se vale. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes formas para asimilar la información y entre más formas haya, vamos a tener más posibilidades de obtener ese recurso. Entonces, si nosotros lo presentamos de forma escrita y además lo acompañamos con la parte verbal y lo acompañamos con acciones, podemos lograr que las personas tengan un mayor apropiación de ese proceso de aprendizaje. Entonces aquí estamos hablando de las 3 redes del conocimiento que el DUA dice que se tienen que reforzar específicamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros vamos a planear, porque el diseño universal para el aprendizaje se hace desde el planeamiento, desde el momento en que yo estoy pensando en que voy a enseñar algo. Bueno, en realidad el otro es el que aprende, yo solo voy a mediar o voy a proponer estrategias de apoyo para ese proceso, pero yo no voy a enseñar, porque también tenemos que cambiar un poco eso. El diseño universal lo que habla es que la persona es un aprendiz experto, es un aprendiz, o sea, lo que estamos tratando de desarrollar son aprendices expertos, son personas que aprendan a aprender, que aprendan a conocerse a sí mismos y que logren aprovecharse de todo el conocimiento que existe. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que decir es, bueno, ¿qué es lo que se desea aprender? Y en ese sentido, todo nuestro cerebro va a participar en diferentes procesos y al estar nosotros trabajando todas esas estructuras, vamos a poder focalizar la atención en todo esto. Entonces ahí, pues se nos va
a trabajar un poquito la parte occipital y ahí vamos a tener en qué es lo que se quiere aprender. Si nosotros logramos buscar ese aprendizaje curioso, vamos a lograr que las personas sean ingeniosas y para eso nosotros tenemos que proponer recursos, para eso nosotros tenemos que proponer recursos. Sí. Bueno, recursos que sean más creativos, ¿verdad? Después de eso, ¿qué es otra cosa importante de las redes? El cómo se aprende. Siempre cuando hemos estudiado para la docencia se nos ha dicho, bueno, ¿cómo aprendemos? Primero que nada aprendemos involucrándonos, aprendemos haciendo, aprendemos teniendo el contacto con las cosas. No podemos aprender solamente de una forma, que todos nos lo den por escrito. No. ¿Por qué? Porque hay conocimientos que no son para trabajarse de forma escrita. Que todos nos lo den en la práctica. No necesariamente todo tiene posibilidades de desarrollarse de forma práctica, pero sí podemos complementar unos con otros. Entonces, esta parte es en el lóbulo frontal donde nosotros vamos a lograr más que todo la parte de acción, la parte de movimiento, donde se controla toda la parte del movimiento. Y en esta parte el cómo es lograr desarrollar estrategias. ¿Para qué? Para que las personas puedan alcanzar ese objetivo. La otra parte, que es la más importante de todas, si nosotros no tenemos personas motivadas, entonces no vamos a aprender. Entonces, ¿qué es lo más importante? O sea, ¿por qué es que ese aprendizaje es importante? Muchísimas veces a los estudiantes simplemente les decimos, esto es lo que vamos a aprendernos hoy, esto es lo que vamos a ver hoy, y punto. Apréndaselo, memorícelo para que lo saquen el examen. Ahora alguien plantea una pregunta ahí, y punto. Pero, ¿para qué me va a servir eso? Porque yo necesito aprender eso, ¿verdad? Entonces, yo necesito entender, por lo menos yo, no sé, pero creo que así es todo el mundo, o sea, entender para qué esa información a mí me va a servir en la vida, cuál es el propósito. Si yo le encuentro un propósito de aplicación, entonces yo sí lo voy a poder hacer. Y ahí es donde va toda la parte, digamos, del lóbulo temporal, donde está toda la parte de emociones, toda la parte de conocimientos. Vamos a ver si puedo pasar estas diapositivas. Ok, listo. Ok, ¿qué es aquí importante? Que ahora Evelyn les mencionaba de proponer múltiples ejemplos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tener flexibilidad a la hora de presentar los contenidos. En un inicio, eso nos va a generar un poquito más de trabajo porque no estamos mentalizados a hacerlo dentro del diseño universal. En una primera instancia, cuando nosotros nos sentemos a ver el material que vamos a preparar para la clase, sí nos va a generar un poco de tiempo para poderlo hacer, pero después de eso empezamos también a hacernos nosotros aprendices expertos y a poder mejorar nuestras competencias y a poder también entender qué es lo que puede mejor, qué es lo que nos ha funcionado mejor y qué es lo que no nos ha funcionado mejor. Algo muy importante es tomar en cuenta a los estudiantes, al estudiantado, o sea, preguntarle qué les pareció. ¿Cuántas veces nosotros les preguntamos si ese material les gustó? No tanto si les gustó, porque los chiquillos van a decir que sí por quedar bien, ¿verdad? Es qué tanto lo entendieron, qué tanto lo asimilaron, si ellos le harían un cambio o no a ese material. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros conozcamos a nuestro estudiantado, vamos a poder darles nuevas herramientas y nuevas formas de presentar el material. Entonces, ya lo estábamos diciendo, entonces, si yo voy a presentar cualquier tema, además de que haga un extracto pequeño escrito, vean, a veces nosotros nos ponemos exagerados y escribimos todo y les ponemos un montón de texto y mucho de ese texto es vacío, mucho de ese texto solo cansa, solo lleva a la saciedad de la persona, pero no necesariamente es el texto fundamental, no es lo que nos está interesando. Entonces nosotros tenemos que escoger esos extractos del texto que realmente clarifiquen la información. Además de eso, le podemos agregar una imagen. A esa imagen también le podemos poner una descripción si, por ejemplo, estamos haciéndolo en medios digitales para que también sea accesible para personas con discapacidad visual o con baja visión. Si encontramos algún video, no tienen que ser videos enormes, larguísimos, puede ser un video pequeño, entonces lo podemos agregar.
Le podemos agregar, si estamos trabajando en un formato digital, un audio. El Word, el PowerPoint, todas estas herramientas permiten que nosotros incluyamos un audio pequeño. Entonces, además de la presentación escrita, como ustedes la están viendo aquí, pues esta no tiene audio porque nosotras estamos conversando. Pero si solo fuera una presentación nada más para pasarla, lo ideal sería que pudiera tener también algún tipo de audio para que la persona se pueda orientar. Cuando también es solo audio, entonces le ponemos subtítulos o letras para que la persona lo pueda entender. Un diagrama. ¿Cuántos de nosotros decimos, ay, es que yo necesito hacerme como un mapita ahí mental o un esquema, un mapa conceptual para poder entender? Bueno, ¿por qué no facilitamos una pequeño esquema que le ayude a nuestros estudiantes a poderlo entender? Entonces, si nosotros logramos presentar esa información, como lo ven en estas múltiples formas, vamos a lograr tener un mejor acceso a todas las características y habilidades que nuestros estudiantes van a tener. La parte de contrastar es muy importante, la parte de metáforas, o sea, cómo nosotros podemos ejemplificar las cosas para que las personas la puedan entender. Esas metáforas de que tienen que ser de cosas de su cotidianidad, de su realidad. Entonces nosotros como docentes tenemos que conocer de dónde vienen nuestros estudiantes, cuáles son sus características de su comunidad, todo este tipo de cosas. ¿Para qué? Para que a la hora de nosotros planificar podamos poner ejemplos y metáforas que les sean funcionales, que ellos los estén entendiendo. Yo siempre cuento una historia de que estaba una vez hace muchos años trabajando con una niñita, me tocaba ir a la casa. Entonces yo le estaba, porque ella no estaba comprendiendo muy bien el asunto de los ríos que estaba viendo en la escuela, yo era una docente de apoyo en ese momento. Entonces yo empiezo a hablarle de los ríos y le hago los dibujos y le hago el mapa de los ríos y no sé qué historia, y yo veía que no había manera, no había por dónde, no le estaba entrando eso. ¿Y qué pasa? Que es que la niña nunca había ido a un río, ella no sabía lo que era un río. Entonces, realmente era un concepto demasiado abstracto, aprenderse todos los ríos y de dónde nacían y toda la historia, cuando realmente ella ni siquiera tenía el concepto básico. Entonces, tuvimos que devolvernos un poquito a ver qué era un río, entonces ya buscamos un video, ya buscamos diferentes opciones. Entonces, a veces nosotros nos estamos pasando por alto esas posibilidades de conocer de dónde vienen nuestros estudiantes y cuáles son sus experiencias previas. Bueno, otra de las cosas que nosotros tenemos que poder resaltar es identificar las formas que existen. Entonces, el habla, el tono, las pausas. Si yo todo es como, bueno, como les venía a contar, bueno, el tono, el volumen, las pausas, la entonación, señalar, gesticular, usar, expresión, se vuelve monótono, se vuelve súper aburrido. Entonces nosotros necesitamos también poder hacer inflexiones cuando queremos llamar la atención sobre un tema o algo muy puntual, subimos la voz, movemos más, gesticulamos más, podemos agregar entonces un dibujo en la pizarra, podemos resaltarlo con algún color, depende de las herramientas que estemos usando en ese momento, podemos utilizar diferentes formas para que se enfatice sobre ese tipo de cosas. Los recursos aquí que los compañeros tipográficos, o sea, las negritas, todo ese tipo de cosas es muy importante. Un texto, si ustedes se ponen a ver esta diapositiva, de pronto les llama la atención los que están en negrita. Eso es lo mismo. Entonces, cuando ustedes presenten un texto para los estudiantes, nada cuesta resaltar con color de negrita algunas palabras claves que van a hacer que la atención no sea tan monótona, va a hacer llamar la atención sobre el tema que es fundamental y va a ayudar a que la persona se focalice más su atención. Y es una estrategia que casi todos usamos. Cuando leemos, a veces rayamos con un marcador, bueno, a veces rayamos todo, pero la idea es solo rayar ciertas palabras o ciertas frases muy básicas. ¿Para qué? Para que nos llame la atención, para poder facilitar el recordar. Entonces, si nosotros como docentes, desde el momento en que estamos presentando el material, agregamos ese tipo de estilos, va a favorecer el diseño universal. Por supuesto hay que tener cuidado que no usemos letras o tipos de letras que no favorezcan la lectura de los lectores de pantalla que utilizan las personas de baja visión y las personas ciegas. Luego en medios digitales, bueno, utilizar animaciones, resaltados, elementos gráficos para enfatizar.
digamos, el PowerPoint tiene todas las posibilidades de que usted le pueda hacer movimientos, entonces algo que usted quiere resaltarlo se puede hacer más grande. Por ejemplo, que yo quisiera resaltar esa muñeca, esa muchacha o el reloj, por ejemplo, entonces que el reloj se pudiera hacer más grande en un momento determinado. Empezamos a hacer mucho más dinámica la presentación, a lograr que la persona se involucre, a lograr diferentes formas de presentar la información y vamos logrando realmente trabajar en lo que es el diseño universal, ¿verdad? Entonces, agregar todo este tipo de recursos nos va a favorecer muchísimo. Presentar la información de múltiples formatos, ya también hemos hablado un poquito de esto, entonces a través de diferentes medios, y algo muy importante es el nivel de detalle y profundidad. Todos somos diferentes, siempre lo hemos dicho, y no tiene que ver con la diferencia de si yo tengo o no una condición de discapacidad, sino que sin tenerla o teniéndola, mis niveles de comprensión, de profundidad van a ser diferentes. Entonces, igual todos nuestros estudiantes van a asimilar la información en diferentes niveles. Algunos la van a asimilar toda, la van a entender toda, y otros van a entender y asimilar lo más básico. Entonces, nosotros tenemos que tener la misma información, pero en diferentes niveles de profundidad. Porque, ¿qué pasa también con los chiquillos que a veces van un poquito más adelantaditos, verdad? Se aburren porque les estamos dando solo lo muy básico. Entonces, si nosotros tenemos diferentes niveles, vamos a tener chicos que van a poder acceder a un poquito más de información que tal vez no es la fundamental dentro del curso, y vamos a tener los chicos que van a asimilar la información básica que nosotros definimos como que era lo básico que podíamos tener, ¿verdad? Permite superar dificultades con una modalidad sensorial. Bueno, si nosotros podemos agregar olores, colores, tacto, eso nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a mejorar el acceso a la información. Incrementar la posibilidad de discernir patrones, características, va a mejorar la comprensión. Esas son estrategias que todos nosotros utilizamos. Entonces, le preguntamos, no tenemos que darle todo al estudiante, sino a veces enseñarle algo y decirle, bueno, ¿qué es eso? ¿En qué se parece? ¿A qué otra cosa se parece? ¿Por qué se parece a eso? ¿Por qué no se parece? Cuando nosotros logramos que las personas se comuniquen, expliquen lo que están viendo, lo que están entendiendo, la comprensión va a ser mucho mayor, va a haber mayor retención de la información, y nosotros también vamos a poder tener una realimentación de cómo nuestros estudiantes están comprendiendo o manejando la información. Bueno, esto es un poquito lo que se ocupa realmente, que es poder activar la mente, poder activar, digamos, el deseo de aprender, el deseo de comprender. ¿Cómo se hace eso? Con conocimientos previos. Siempre lo hemos hablado como docentes. Entonces, esto del diseño universal, lo oímos hablar por todo, pero todos lo estamos usando. El hecho es que lo usemos siempre y no solo de vez en cuando. Entonces, yo siempre tengo que volver a ver qué es lo que mis estudiantes saben y arrancar de esos conocimientos previos. ¿Por qué? Porque desde ahí ya lo sabíamos desde el andamiaje, o sea, desde ahí los estudiantes pueden empezar a construir los nuevos aprendizajes. Yo voy a activar esa intención de querer aprender si parto de esos conocimientos previos. Bueno, la guía, el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación. Guiar es fundamental. Esa es otra cosa. Muchísimas veces somos muy light, digo yo, al dar las instrucciones. Asumimos que la gente nos va a entender, que todo el mundo sabe lo que nosotros estamos pensando y que con solo decir dos cosas ya el estudiante o la persona sabe qué es lo que tiene que seguir. No necesariamente. Hay personas que necesitan una guía mucho más específica, más estructurada, que les permita ver qué es lo que van a hacer. Y además de esa guía, lo que se necesita también es que la persona pueda manipular y pueda tener acceso a todas estas cosas. Maximizar la transferencia y la generalización. ¿Qué ganamos nosotros con que alguien se memorice algo y ya, y lo hace en un examen y salió muy bien en el examen, pero salió del examen y todo se le olvidó? Nosotros lo que queremos es que la persona utilice esa información, que ese conocimiento realmente lo adquiera y lo pueda transferir. Entonces, las otras actividades que nosotros tenemos que hacer es no solo dar el contenido, sino poder potenciar actividades donde esa persona, ese contenido, lo pueda aplicar.
lo pueda aplicar, se lo pueda explicar a otra persona y de esa forma empiece a generalizar ese conocimiento que la persona está teniendo. Bueno, ¿cuáles son sugerencias puntuales? Bueno, en los contextos presenciales, hacer uso adecuado de los espacios físicos. ¿Cuántas veces subutilizamos el aula? ¿O cuántas veces subutilizamos el centro educativo? Hay muchísimos espacios que nosotros podemos aprovechar. Se trata de pensar y de ser creativos. A veces nos da miedo salirnos del aula porque qué difícil el control de grupo, que un accidente, que qué sé yo. Pero muchísima riqueza la podemos encontrar afuera. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que las personas se muevan, que las personas tengan contacto con otras cosas. Los olores, los colores que está viendo en ese momento le van a servir para vincularlos con el aprendizaje que está tratando de obtener en ese momento. Cuando necesite otra vez recuperar esos aprendizajes, puede también la persona recurrir a esos recursos de los olores, de los colores que vivió y que sintió en el momento en que estaba explorando ese concepto o ese conocimiento. Entonces, todas estas recursos nos pueden ayudar a enriquecer más el currículum. Usar objetivos físicos manipulables en lo presencial, usar medios sociales, herramientas web interactivas. Bueno, ahora con esta situación que estamos, que todos hemos tenido que aprender de todo en muy poco tiempo, pero es increíble ver cómo, sí, ha costado, ha sido un poquito más de horas de trabajo, un poquito más de las que la gente esperaba, pero al fin y al cabo ya hay muchos niños que están manejando la tecnología, hay muchos papás que a pesar de que dicen que no, pero ya la están usando, hay muchos docentes que también dicen que no, pero también ya la están usando, y los medios sociales son herramientas fundamentales para el aprendizaje. A veces los vemos como algo súper malo, súper negativo, pero podemos aprovecharlos. Y en la web hay demasiadas cosas interactivas, muchos juegos, cosas que podemos utilizar con los estudiantes para que ellos trabajen en grupos, para que trabajen con nosotros y poder hacer muchísimo más dinámico el aprendizaje. Dividir metas a largo plazo en objetivos a corto plazo, eso es súper importante. ¿Cuántas veces hacemos de verdad cosas muy amplias y no nos preocupamos por qué es lo que quiero para mañana? No es tanto, o sea, sí, obviamente tengo que tener una planificación a futuro que yo quiero lograr con el año escolar, pero ¿qué quiero hacer hoy? ¿Qué quiero que los chiquillos aprendan hoy? ¿Qué quiero para mañana? Y podemos ir dividiendo ese aprendizaje, digamos, en metas más cortas y eso motiva a la persona, porque si la persona siente que tuvo éxito hoy, dice, ¡ay, qué bien, me fue bien! Mañana voy a seguir. Pero si lo que planteamos es una meta que requiere de mucho tiempo para lograrse, la persona se va a aburrir porque no está alcanzando el éxito, no está alcanzando el objetivo. Entonces, si lo hacemos en metitas más cortas, la persona se va a sentir muchísimo más motivada. Calendarios, recordatorios. ¿Cuántos de nosotros no los usamos siempre, verdad? O sea, en el teléfono, en la agenda escrita, cada uno tiene su forma. Hay gente que tiene un calendario pegado en la pared, cada uno verá cómo lo puede hacer, pero que es una estrategia súper valiosa, es una estrategia muy valiosa. Entonces, ¿por qué no las usamos en la clase? A veces nos quejamos de que los chiquillos es un desastre aquella clase y todo. Creemos una rutina, creamos un calendario de actividades con horario y les decimos a los chiquillos, ahorita vamos a hacer esto, ahora sigue esto otro, ahora sigue esto otro. Si nos anticipan a todos nosotros qué va a pasar en cada momento, nos vamos a sentir más seguros, más tranquilos y vamos a poder apropiarnos más de lo que está pasando porque ya sabemos qué viene, ya sabemos qué sigue. Entonces, toda esta parte de organización del tiempo es muy, muy importante. Pautas, listas, rúbricas de objetivos de autorregulación. Bueno, les decía hace un ratito, las rúbricas, o sea, ¿qué me van a evaluar? ¿Qué es lo que quieren que yo haga? ¿Cómo quieren que lo haga? Eso me da seguridad y puedo hacerlo mejor si me lo explican bien. Pero muchísimas veces no sacamos el rato para decirle al estudiante qué es lo que se le va a evaluar. Entonces el estudiante se vuelve loco porque dice, yo voy a estudiar y tengo que estudiar todo porque yo no sé qué es lo que me van a pedir o qué es lo que me van a pedir o cómo me lo van a pedir. Entonces, si nosotros les decimos qué esperamos de ellos, cuáles son las rúbricas con las que se van a calificar, eso va a facilitar que la persona se pueda autorregular, que la persona pueda reflexionar sobre su propio aprendizaje y que pueda también identificar cuáles son sus objetivos personales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en el diseño universal la persona es el aprendiz experto, él es el que tiene que definir
qué quiere aprender, cuándo lo quiere aprender y cómo lo quiere aprender. Obviamente el docente pone un espacio, ¿verdad? Pero pone qué es lo que se va a ver, ¿verdad? Pero el estudiante es el que al final dosifica cuánto aprendió o cuánto no aprendió, o cuánto quiere ver o cuánto no quiere ver. Bueno, que los recursos permitan la práctica con apoyos. Bueno, ya lo vimos, ¿sabían? Tienen que haber distintas versiones, por ejemplo, de los apuntes de clase. ¿Por qué no que se intercambien ellos apuntes? De pronto mis apuntes son más completos que los del otro, o el otro vio una cosa que yo no vi, y entonces complemento lo que estuvimos viendo en la clase con mis apuntes y con los apuntes de algún otro compañero más. Entonces eso también nos puede ayudar. ¿Qué se puede hacer? De que los chiquillos hagan apuntes con papel carbón, o que los digiten y después entonces se compartan. En realidad podemos utilizar muchísimas estrategias. ¿Qué tenemos que hacer? Usar también recursos como tabletas, ahora los celulares inteligentes que realmente tienen muchísimos recursos. Eso nos permite tomar notas, compartir notas y facilita el acceso a la información. Plantillas para estructurar el trabajo al finalizar un determinado producto. Bueno, sobre esto vamos a ver un poquito más adelante. Apoyos diversos, bueno, como la misma tecnología nos puede dar muchísimos apoyos. El corrector ortográfico, a veces uno como profesor universitario dice, ¿cómo me mandan un trabajo con tantas faltas de ortografía si el mismo equipo tiene para corregir los errores, ¿verdad? Las calculadoras, los textos, o sea, ahorita hay un montón de herramientas que si usted le habla a la computadora escribe todo lo que usted quiere. Si usted le habla al teléfono, el teléfono le abre aplicaciones, le escribe lo que quiere. Entonces, en realidad es quitarnos un poco el miedo y tratar de buscar enriquecernos con todos esos recursos. Libros digitales, hay muchísimos, muchos ahora de forma gratuita que los han liberado para este tiempo de la pandemia. Entonces podemos aprovechar también todo ese tipo de recursos. Organizadores gráficos, existen cualquier cantidad ahora de herramientas para hacer infografías lindísimas, para hacer mapas conceptuales, y les podemos compartir esas mismas herramientas a los estudiantes para que ellos los puedan hacer y les quede muchísimo mejor. Las ayudas de metacognición son fundamentales, o sea, donde yo reflexiono, donde yo pienso, donde trato de que a través de esa reflexión el conocimiento pueda ser mejor asimilado. Vamos a ver. Velar siempre por la calidad y accesibilidad de las actividades, documentos, de los contenidos digitales. Aunque les estoy diciendo que es algo que siempre hacemos, pero siempre se nos queda ahí como perdidas las cosas. A todos nos pasa. A veces yo estoy haciendo una presentación y de pronto digo, no le puse los audios a las imágenes. O hice un PDF y no lo hice accesible, porque a todos nos pasa, pero tampoco nos tenemos que morir por eso. Lo importante es darnos cuenta y decir, bueno, voy a hacer las correcciones y voy a ponerle todas las herramientas que me permita facilitar el acceso a la información para las personas, ya sea que necesiten verla, que necesiten escucharla. Bueno, en resumen de lo que hemos hablado hasta el momentito, es que tiene que haber múltiples formas de representación, múltiples formas de acción y de expresión, y lo que yo les decía, que es la de la motivación, ¿verdad? Porque si no hay motivación, no hay perseverancia y no hay autorregulación, que es lo que nosotros queremos de las personas en realidad. Ahorita les voy a compartir otro video, entonces denme un chancecito para eso. Lo que se veía ahí de los entornos también es muy importante. A veces las personas tienen dudas, antes de darle el pase a mi compañera Evelyn, de que cuando se dice que hay que describir las imágenes, ¿verdad? No debe haber ninguna imagen sin que tenga un texto alternativo. El Word permite a cada imagen y el PowerPoint ponerle un texto alternativo. Entonces uno nada más le da un cliccito y entonces le escribe de qué trata la imagen. A veces la gente se pone a decir, son unas flores rojas con azul y en un marco café. O sea, esa información, si es que es relevante para el aprendizaje, se pone, pero si no es relevante, no es necesario, porque lo que haría es más ruido cuando la persona está usando los lectores de pantalla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que poner? Es una imagen ilustrativa, punto, y no explicarla en tanto. Si ya la imagen necesita que se describa para algo en particular, entonces ahí sí tenemos que decir que es que son flores azules y que entonces son diferentes a las rojas. ¿Para qué? Para que la persona entonces sí pueda entender y sí pueda utilizar ese material, ¿verdad?
Ahí nosotros les vamos a facilitar los videos. Yo no sé, Evelyn, ¿ya estás? Ok, ahí estoy. Perfecto, chao. Ok, chao. Necesito que me indiquen si pueden ver mi pantalla. Que vamos Ahorita sí. Por la parte 3. ¿Estamos? Sí. Ya Okay, casi me voy porque no me deja irme. Vamos de nuevo. Sí, doña Evelyn, se escucha bien y se ve su presentación. Muchísimas gracias. Es un montón de información, ¿verdad? Diseño universal para el aprendizaje no se deja de aprender nunca. Quiero recalcar algunas cosas que dijo Sareli que son importantes. El diseño universal es precisamente para toda la población estudiantil. Diseño universal a veces está muy asociado a accesibilidad y sí tiene que ver, y eso muchas veces hace que lo pensemos solo en función de la discapacidad o, como dice el video, de todo lo que no se nos parezca a la norma, por decirlo de alguna forma. Pero realmente el diseño universal precisamente promueve la accesibilidad para todas las personas. El asunto es que en el momento en que, digamos, yo disfruto, porque aquí no es solo una cuestión de estilo de aprendizaje, es incluso hasta de gustos y de intereses. Si a mí me gustan los estímulos auditivos y yo no los tengo, el aprendizaje no es tan accesible para mí. No está mediando solo si hay una condición sensorial, ¿verdad? Si estamos pensando en una persona sorda, en una persona ciega o en alguna condición de discapacidad física, sino es la accesibilidad de todas las personas en general. Nosotros con cierta frecuencia damos algunos talleres de diseño universal en las escuelas y en los colegios, y hay gente que dice, wow, es que hay que pensar de todo. Sí, hay que pensar de todo, y para eso somos maestros y maestras, para hacernos expertos en estos temas. Y podemos irlo haciendo poco a poco, porque sí, nosotros planificamos a lo que se nos ocurre que es lo más bonito, o recopiamos planes de estudio, ¿verdad? Pero cuando nos sentamos a pensar, ok, ¿cómo voy a representar esta información de muchas formas? ¿Cómo me van a devolver los estudiantes la información que ellos están percibiendo de muchas formas? ¿Y cómo voy a fomentar la motivación y el afecto a través del aprendizaje? Ya nos cambia todo, o sea, ya se nos altera un esquema. Entonces, de repente lo podemos saber, pero a la hora de la hora ya no es tan fácil de plasmar. Entonces, esto es ir haciendo práctica. Vamos a referirnos a algunas recomendaciones en cuanto a los recursos y a la evaluación de la población estudiantil. Ok. ¿Qué aspectos tenemos que tomar en cuenta en los recursos que vamos a utilizar? Y ojo, esto es en presencial y a distancia. Y si usted en este momento está trabajando a distancia, pues con muchísima más razón. ¿Okay? Vamos a tener que considerar el tamaño del texto, las letras y las fuentes. Desde Diseño Universal se recomiendan las letras sin serifa, que nosotros diríamos como sin piruchos o sin rabitos. Que haya un buen contraste en el fondo, en el texto y en la imagen. Lo que decía ahora Sareli, si estamos utilizando el color como medio de énfasis, por ejemplo, si yo escribo, revise, no sé, las palabras marcadas en rojo. ¿Qué pasa cuando yo hago eso, verdad? Doy una instrucción más. Bueno, pues estoy dejando por fuera a la población ciega o a la población copa. Importante. ¿Cómo están esos videos y esas animaciones, verdad? La accesibilidad por medio del subtitulado. Los videos que ustedes acaban de ver, esos videos cuentan con subtítulos, pueden activarse o pueden desactivarse. ¿Cómo presento los recursos? En aspectos auditivos, ¿verdad? Tenemos que valorar siempre que ojalá cada material que yo estoy presentando tenga presencia de subtítulos, ¿verdad? Si lo que yo estoy diciendo por medio auditivo se puede apoyar con diagramas, gráficos e imágenes. Que si yo estoy presentando un video y ese video no está subtitulado, bueno, cuenta con una transcripción, ¿verdad? Dice que si hay claves visuales, táctiles o equivalentes, ¿verdad? Dice descripciones de texto a voz en imágenes, gráficos y videos. También claves auditivas para ideas principales y transiciones.
y convertir texto digital PDF en audio. Ok, ¿qué es importante en esto? En que no pensemos en función solo de una población específica, sino que tenemos que pensar en cómo esto nos favorece a todas las personas. Yo no sé cuántos de ustedes de repente decimos, somos distraídos, yo me distraigo viendo un video, o me distraigo viendo una película, o yo no, soy de las personas que no pueden ver tele porque me pierdo facilito y estoy preguntando por dónde va y qué fue lo que pasó. Bueno, precisamente para todas esas personas, así como yo, es que es una gran ventaja tener el subtitulado porque nos ayuda a estar más pendientes, más informados, a perdernos menos. Y esto lo tenemos que pensar en función del aprendizaje. Que si yo tengo algo escrito y lo puedo estudiar escrito, pero de repente cuento con un recurso de audio y de repente lo puedo escuchar en la noche descansando, o si ya yo soy un estudiante adulto y voy en el bus con audífonos o voy en mi carro manejando y puedo poner algo que me ayude a refrescar conocimientos en ese momento porque está en audio, eso es de provecho. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos utilizando los 3 principios. Dimos múltiples formas de representación, estamos permitiendo que la persona se implique de muchas formas y estamos incrementando el afecto y la motivación. Ok, aquí, perdón, algo muy sencillo, ¿verdad? Que en esto no voy a profundizar, es las personas que ya trabajan mucho con sitios web y con ciertas páginas. Hay diferentes verificadores de cumplimiento de distintas normas de accesibilidad web. Entonces, ¿qué es importante? Si usted dice, yo no soy un experto en eso, pues no somos expertos en eso. Pero, ¿qué cosas tenemos que cuidar cuando usamos muchos sitios web o usamos muchas imágenes o otras herramientas de interés? Los contrastes de colores. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes que ven un letrero y uno hasta que hace los ojos así como que los cierra y los abre y uno dice, ¿qué dice ahí? Porque de repente tal vez es un fondo celeste con unas letras en amarillo y uno dice, no veo, no entiendo. Y empieza a cerrar y abrir los ojos para ver cómo la percibe. Bueno, imagínense eso a ojos de la población estudiantil. Y ahí es muy interesante. ¿Cuántas veces mandamos un texto con esas condiciones y a nosotros nos pareció lindísimo? Porque son mis colores favoritos y así lo mandé. ¿Y qué estoy afectando ahí? Estoy afectando los 3 principios, estoy afectando la forma en que presenté la información, estoy afectando lo que el estudiante me va a poder devolver y cómo se va a implicar, y estoy afectando el interés y la motivación que va a tener esa persona estudiante de trabajar con ese recurso. A ver. Ok. Algo importante, y esto creo que voy a hacer un poquito de énfasis si hay personas ahorita que están mandando trabajos a casa, porque estamos en pandemia y los centros educativos están cerrados. También para efectos de educación presencial y educación virtual o a distancia, ya y independientemente del contexto. Cuando nosotros vamos a evaluar, de repente es sencillo pedir un producto, pero a veces nosotros no hemos hecho a los estudiantes expertos en ese manejo o en lo que les vamos a pedir. Yo creo que un ejemplo muy claro son los mismos exámenes que hacemos siempre, ¿verdad? Puede ser que en el sistema educativo los estudiantes lo que tienen son fichas de trabajo y cuadernos llenos. Pero cuando llegan a hacer un examen, por ejemplo, encuentran una selección única, encuentran un pareo, encuentran una respuesta corta y se empiezan a enfrentar a una serie de ítems que ellos nunca practicaron en clase. Bueno, si eso lo hacemos en educación presencial, en educación a distancia, eso no nos exime al rato y lo hacemos más. Entonces, cuando vamos a evaluar qué procesos tenemos, o sea, o qué recomendaciones debemos tomar en cuenta. Ok, modelo de producto. Si yo voy a pedirle algo a esa persona estudiante, le puedo enseñar una versión finalizada de un producto. También le puedo enseñar un proceso, ¿verdad? De cómo mostrar los pasos del proceso. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, yo me encargo de algunas asignaturas en la universidad y queríamos que las personas que estudian nuestra carrera hicieran una encuesta en línea sobre unas cuestiones de didáctica de las ciencias y que entrevistaran a algunas personas, que les mandaran el link
y que esas personas pudieran llenarles la encuesta y que ellos luego nos devolvieran el resultado. Bueno, de repente puede ser como muy bonito solicitar eso, pero ¿qué pasa? Yo necesito mostrar una versión finalizada y necesito hacer mostrar un modelo de ese proceso. Entonces, de repente, tal vez yo no puedo ponerme a construirlo, pero sí lo puedo buscar en web. Ahí me encuentro una serie de tutoriales que van a guiar a esa persona para el producto final. También puedo darles colecciones de productos terminados en Internet, mostrar trabajos previos de otros estudiantes, trabajos de expertos, ejemplos generados por mí mismo como profesora, como facilitadora, como maestro. El asunto es que es muy interesante. Nosotros a veces pensamos, ahora Sareli dijo algo muy cierto, los estudiantes hay que tener el cuidado de no darles todo, porque los estudiantes también tienen que tener esa posibilidad de creación. Y también tenemos que tener el cuidado de no pedirles algo que a mí se me ocurre que es muy bonito, sin que yo haya apoyado o facilitado la preparación previa para llegar a pedir eso. Entonces, por eso dice aquí ejemplos generados por el profesor, interacciones de estudiantes de otros contextos, colecciones de recursos multimedia y enlaces en línea a trabajos de expertos. Creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de hacer un trabajo final de graduación o una tesis, ¿verdad? Hemos buscado trabajos de expertos, trabajos de esos temas para ver cómo lo hicieron, cómo lo organizaron. Y eso es aprendizaje, eso es seguir el modelaje correcto de lo que hicieron otras personas. Entonces, nosotros también tenemos que pensar que nuestros estudiantes, tanto en lo presencial como en lo que es a distancia, necesitan estos modelos flexibles, ¿verdad?, de cómo lo hace el experto en el tema. Entonces, vamos a ver, y si no me equivoco, ya aquí seguiría mi compañera Sareli para continuar con lo que resta de la presentación. Pero si querés la seguís presentando vos, la pasas para no estar haciendo cambios. Con mucho gusto. Adelante, Sareli. Sí, Evelyn. Muy importante aquí es toda la parte, digamos, de evaluación también. O sea, alguien lo mencionó en algún momento en el chat y eso es fundamental, porque estamos hablando de que el diseño universal es todo el proceso de cómo yo voy planificando, qué voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar, para qué lo voy a enseñar, pero también nada ganamos si toda esa parte la hacemos dentro del diseño universal y al final la evaluación viene a ser tradicional, donde entonces hicimos metodologías lindísimas, presentamos las cosas de diferentes formas, logramos que los estudiantes se involucraran durante todo el proceso de aprendizaje, pero en el examen todo memorístico, todo solo de selección única. Entonces, se nos cae la cuestión del diseño universal. Tenemos que ser coherentes de principio a fin y la evaluación no se puede quedar fuera. La evaluación es fundamental. Entonces, algo que tiene que haber siempre es ese devolver información, ese feedback, que tenemos que hacerlo por respeto a las demás personas y por respeto a nosotros mismos. Tiene que ir en las dos vías. A veces nos da un poquito miedo que nos evalúen, pero ¿cómo puedo yo mejorar si no me dicen qué estoy haciendo bien y qué no estoy haciendo bien? ¿Y cómo puedo yo enseñar a los estudiantes a que acepten un poquito la crítica, de que puedan ser autocríticos, a que puedan mejorar si yo no los enfrento a situaciones donde van a tener coevaluaciones y autoevaluaciones, que son también cosas muy importantes y que no siempre estamos incluyendo, ¿verdad? Entonces, algo que tiene que haber es que el feedback tiene que ser siempre continuo. Yo no gano nada con que haga el feedback, la devolución, 2 meses después, 1 mes después de cuando vimos las cosas. Esa devolución tiene que ser constante, continua, o sea, ¿qué vimos hoy? ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo recordamos? Hagamos juegos, hagamos actividades, hagamos estrategias para poder ir haciendo esa devolución de información y que los estudiantes realmente vean que es algo que no lo vimos y que queda ahí en el aire, sino que lo estamos viendo y le estamos dando la importancia que corresponde. ¿Por qué? Porque si invertí mi tiempo en estudiar algo, en hacer alguna actividad, pues que esa actividad también tenga algún beneficio o alguna consecuencia positiva, ¿verdad? En el sentido de que tenga una devolución, una información importante.
lo que les estaba mencionando, de promover la autoevaluación para minimizar la necesidad de que tengan que decirle, bueno, ¿a cuántos nos ha pasado que tenemos niños o niñas con muchísimas inseguridades, ya sea por sus características, por el trato que reciben en la casa, por el trato que recibieron previo también de otros docentes? Entonces, ¿cuántos niños y niñas vienen y nos dicen, pero hacen una letra A, niña, está bien, niña, está bien, y hacen luego la S, niña, pero así está bien, o lo borran 20.500 veces? Nosotros necesitamos que esos niños aprendan a creer en ellos mismos, a creérsela, porque no van a tener siempre alguien a la par que les diga si algo está bien o si algo está mal. Parte de lo que nosotros también estamos desarrollando son personas para el futuro, personas que piensen, y parte de eso es la autoevaluación. Entonces, al enseñarlos a que ellos se autoevalúen, poco a poco vamos a empezar a ver que ya no nos van a estar preguntando cada segundo. Usted lo que va a hacer es que le va a devolver y le va a decir, ¿y usted qué piensa? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué cree? ¿Qué le falta? ¿Verdad? Es devolverle en preguntas para que esa persona pueda decir, sí, bueno, sí, la verdad sí lo hice bien y ya no necesite preguntar más. O decirles, espérense un ratito, primero revisen todas las cosas de ustedes, si lo tienen seguros, pues está bien, y si no, pues pregunten, pero es dar ese tiempo. Bueno, foros, debates, eso es importantísimo. Bueno, en la educación a distancia que nosotros trabajamos, casi todos los cursos tienen foros de debate, obviamente escritos, algunas veces hay opciones de videoconferencias, pero es fundamental que yo tenga la posibilidad de exponer mis ideas. La educación no puede ser como esta charla que nosotros estamos haciendo, que solo hablamos nosotras y hablamos nosotras, y bueno, al final va a haber un ratito de preguntas, pero lo ideal es que haya ese debate, esa interacción, donde nosotros podamos escuchar lo que la persona piensa y que la persona pueda también debatir y contradecir. En esos momentos es donde nosotros realmente aprendemos. Bueno, puede haber una devolución de información, ya sea por correo, de cómo le está yendo, cómo está avanzando, por diferentes medios electrónicos. Y si estamos trabajando en una plataforma, usualmente esas plataformas tienen instrumentos de evaluación que permite que la persona suba una actividad y a los días nosotros se la revisamos y hace una devolución. La herramienta de control de cambios, no sé cuántas personas la utilizan. A veces he escuchado personas que dicen, ay, no, es que eso no me gusta porque me aparecen un montón de rojos, un montón de cosas. Bueno, que es una herramienta súper importante, muy, muy útil o muy valiosa, aunque de pronto parezca molesta, pero es la posibilidad de decirle a la persona, porque si no usamos el control de cambios, tenemos que usar entonces, por ejemplo, marcar las cosas con un color, marcar hojas con otro color, y al final hacemos claves de objetos y claves de colores y todo por todo el documento y comentarios por todo lado. Es lo mismo que si estuviéramos usando el control de cambios, que es igual un clic en el Word, donde a la persona le aparece, aquí se le borró tal palabra y se le puso tal otra palabra, aquí se le quitó esto, aquí se le subrayó el otro. Entonces la persona después puede revisar esos cambios y decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, hago la corrección o no la hago, y entonces la persona es más consciente de lo que debe o no corregir. Grabaciones de voz, yo también ya se los dije hace un ratito, cómo podemos agregar en un documento en Word, incluso cuando yo le reviso al estudiante el trabajo, le puedo grabar un audio, se lo puedo incrustar o insertar dentro de del Word, y la persona va a tener no solo la realimentación escrita con los comentarios que yo le hice, sino también puede que tenga una realimentación verbal, y de pronto para nosotros como docentes va a ser mucho más fácil, por lo menos yo que soy buena para hablar, me es más fácil explicarle al estudiante de forma verbal que a veces de forma escrita, pero lo tengo que hacer de las dos formas porque eso le va a facilitar a mis estudiantes. Utilizar diferentes herramientas para tutorías, ahora todos somos expertos en eso, ahora Zoom, Google Meet, Skype, de todo, ¿verdad? Y son herramientas muy, muy valiosas, y vean que realmente tal vez hace unos días muchos dirían qué miedo, pero ya ahora muchos la usan para todo, ¿verdad? Para actividades sociales, para cantar cumpleaños, para jugar en familia, ese tipo de cosas. Portafolios digitales, también eso es una forma importante de que la persona vaya llevando
un récord de lo que ha ido aprendiendo, de lo que ha ido desarrollando y lo va haciendo como un cúmulo de información que al final le va a permitir ver todo su avance, todo su aprendizaje y todos sus logros. Las rúbricas, ya les había hablado, eso es digamos, en educación a distancia lo utilizamos demasiado porque es la forma donde se le dice a la persona, usted va a ir a estudiar solito, este es el texto, este es el trabajo que tiene que hacer y esto es lo que al final le vamos a evaluar, es lo que le vamos a preguntar. Entonces tratamos de que esas rúbricas sean lo más detalladas posibles. ¿Qué implica sacar un rato para hacerlo? Sí, sí implica sacar un rato, pero después podemos avanzar. Evelincita, ¿me pasas la siguiente? La anterior. Ok. Al evaluar, ofrecer diferentes formas de mostrar habilidades. Igual que lo dijo Evelyn al principio, nada es malo. Todo sirve. Opción múltiple, respuesta corta, ensayo, discusión, todo eso vale. El problema es cuando yo en un examen, en una actividad, solo uso opción múltiple o solo uso el ensayo. Entonces, el que no es muy bueno para la hablada, el que no es muy bueno para redactar, le fue súper mal en el examen, porque solo había la opción de ensayo. O el que es bueno para batear, le fue muy bien en opción múltiple, pero nada más, ¿verdad? Entonces, si nosotros ponemos de todo de por sí, que eso en evaluación es necesario porque tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un balanceo entre los diferentes ítems, no podemos hacer pruebas que solo tengan un tipo de ítem porque eso no da validez a la prueba, ¿verdad? Ya en términos de rigurosidad académica. Pero aparte de eso, yo puedo tener esas opciones y podría decirle a la persona, yo puedo plantear evaluar la misma información, ya sea por un ensayo o por una opción múltiple o por una respuesta corta. Puedo montar las tres opciones y le puedo decir a la persona, ¿usted cuál quiere hacer? ¿Quiere hacer el examen de opción múltiple, el de respuesta corta o el del ensayo? ¿A cuántos de nosotros nos dan esa oportunidad? No nos la dan. Dentro del diseño universal debería de existir esa posibilidad donde yo pueda elegir también el modo como quiero que me evalúen, pero tiene que estar ese abanico o esa gama de posibilidades de evaluación, ¿verdad? Y si no podemos hacer para que la persona escoja, pero entonces que por lo menos hayan opciones de todo tipo para que la persona tenga posibilidades de éxito. Distintos medios de representación, también ya lo hemos hablado, cómo podemos utilizar el PowerPoint, el Prezi, digamos, hacer videos con PowerPoint es muy fácil, ustedes lo montan y luego nada más le dicen que se guarde de video y ya quedó listo. Le pueden meter música, ustedes pueden meterle movimientos, actividades, es un poco más pesadito, pero sí podemos nosotros tratar de agregar ese tipo de información. ¿Cómo no voy a gritar? ¿Cuántas veces le dije no? Bueno, papi. Arely, ¿puede continuar? Perdón, apagué mi micrófono. Lo que les decía, que bueno, podemos utilizar todos esos recursos de PowerPoint, videos, audio, eso nos puede ayudar a que las cosas sean más dinámicas, más agradables y como se los decía, sí implica un poco de tiempo al montar el proyecto o el material, pero al final si yo tengo el material con todas esas formas, es un material que me va a servir para muchísimas veces, para muchísimos grupos, no importa el grupo con el que yo esté, porque lo hice pensando en la mayoría de las personas, entonces lo voy a poder utilizar más tiempo, que si hago un material pensado solo en Juan, o en Pedro, o en Pablo, o en Ana, pero si yo lo hago para todos, me va a servir para después poderlo utilizar en otros momentos. Y también las herramientas tecnológicas permiten hacerle ajustes más fácil a las cosas. Si luego necesito quitar una diapositiva o algo cosa, hago la adaptación y punto, ¿verdad? Velázquez, sigue. Bueno, el feedback entre pares, eso es demasiado valioso, porque a veces de maestro a niño no necesariamente hablamos el mismo idioma, no necesariamente nos estemos entendiendo, pero si nosotros le damos la oportunidad a ellos, entre ellos y ellas, que se autoevalúen y que entre ellos se realimenten, de pronto el lenguaje que ellos utilizan, la cotidianidad que ellos tienen, les va a ayudar a comprender mejor y a explicarse mejor las cosas. Si nosotros nos ponemos a recordar cuando estábamos como estudiantes,
algunas veces no le entendíamos al profesor, pero sí le entendíamos a los estudiantes, a los compañeros, por lo menos aquí en Costa Rica decíamos como centros de estudio o grupos de estudio, ¿verdad? Entonces uno se ponía a estudiar con los compañeros y ahí era donde entendía la cosa, porque con el maestro uno no entendía nada, ¿verdad? Entonces es esa opción, es crear en el aula ya de manera intencional el espacio para que entre ellos y ellas se puedan apoyar, entre ellos se puedan explicar las cosas. Las recompensas externas, bueno, esa es la calificación. Siempre hemos hablado que lo ideal es la recompensa intrínseca, donde yo me siento satisfecho con lo que estoy aprendiendo, que dentro del diseño universal todo esto es fundamental, pero nunca está de más esa recompensa externa. A todos nos gusta que se nos reconozca el esfuerzo, a todos nos gusta que nos digan que las cosas están bien. Vivimos en un mundo donde se nos ha enseñado que la calificación es fundamental. En realidad lo que importa es el aprendizaje, pero la calificación hace que el niño se sienta bien. Hay niños que a veces sacan tan malas calificaciones que aparte de todo les pegan, que aparte de todo tienen un montón de problemas en la casa. ¿Y para qué sirve esa mala nota? Solo para darle un mal sentimiento a ese estudiante. A veces la nota es lo de menos. De pronto podríamos decirle, todos tienen 100, pero podemos utilizar otras formas de escala, con caritas, con que puede mejorar, lo puedes hacer mejor, puedes volverlo a hacer, y sin que tenga el 0, sin que tenga el 50. Todos tienen 100, pero hay unos que tienen 100 y otros tienen 100, pero tienen que ir a mejorar el trabajo para mantener ese 100, ¿verdad? Es parte de cómo uno maneje la estrategia. El trabajo entre pares, edición, evaluación, discusión, que es lo que estábamos hablando, eso hace que los logros sean más fuertes y que la persona pueda tener una mayor asimilación de toda la información. Evelyn, la sigue. Finalmente, hay que ofrecer diferentes opciones sobre los contextos de aprendizaje, diversidad de preferencias sobre contextos de aprendizaje, también ya lo hemos mencionado un poquito. Las opciones facilitan los contextos apropiados para todos. También lo mencionaba, a veces un ratito fuera del aula, otro ratito dentro del aula, eso hace que no sea tan monótono, que nos sintamos todos mejor y favorecer a las diferentes personas. Yo siempre he escuchado compañeros que dicen, yo prefiero irme a estudiar allá debajo de un palo. Yo no, porque me distraigo, ¿verdad? Se cayó una hoja y ya me distraje. Pero hay personas que eso sí les queda muy bien. Yo puedo ir debajo de un palo a leerme un libro, algo recreativo, pero si ya tengo que aprendérmelo, ya me lo tengo que estudiar, ese no es mi ambiente. Pero para otras personas sí puede ser su ambiente. Entonces tenemos que tener esas posibilidades de todos. Contextos externos diversos, trabajo de campo, laboratorios, contenido online, es de lo que hemos estado hablando. El diseño universal es enriquecer la propuesta educativa con diferentes opciones. ¿Para qué? Para que podamos reforzar las cosas desde diferentes puntos de vista y desde diferentes experiencias, ¿verdad? Entornos silenciosos, entornos ruidosos. Tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Hay gente que sí puede en la bulla, otros que no pueden completamente en el silencio. Entonces tenemos que también en el aula tener la posibilidad de que en algunos momentos, algunas actividades haya música relajante, en otras haya una música un poquito más alegre, en otras silencio total, para poder tener diferentes oportunidades y experiencias para los estudiantes. Creo que esa es la última, Eve. Falta otra, creo. A ver. No, esa es la última. Entonces vamos a compartir el último videíto. Ojalá que la mayoría los pueda ver. Y si no, como ya les dijimos, se los vamos a presentar después, a enviar los enlaces. Y para ir terminando, que no sé si hay preguntas. Si hay unas consultas y unos comentarios, ¿lo dejaríamos para después del video? Sí, perfecto. Este es cortito también y ya seguiríamos con eso las dos, Evelyn y yo. En las unidades anteriores conversamos de cómo el DUA puede ayudarnos a pensar el currículo de una manera más inclusiva. También revisamos los beneficios que puede traer aplicarlo en clase.
así como algunas recomendaciones para mejorar el espacio en el que se imparte el curso. Sí, no sé si es Eve que tienes que cerrar el audio o yo. Bueno, yo lo tenía cerrado. Ahora, ¿qué más podemos hacer?
Listo. Listo. Bueno, de parte de nosotras, de Evelyn y mío, de verdad que muchísimas gracias por la atención. Sabemos que al escuchar presentaciones de este tipo por internet a veces se vuelve un poquito más cansado, más monótono. Esperamos no haberles aburrido y esperamos poder haberles aportado algo de información. Los videitos son cortitos, son muy ilustrativos y ustedes bien complementan un poco la información que nosotros les dijimos y tratamos pues de no redundar en lo mismo. ¿Sí? Bueno, pues, de mi parte, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo. Ay, es que se silenció mi micrófono, ahora sí me escuchan, sí. De mi parte, muchísimas gracias, al igual que Sareli, espero que de esto sea como una serie de ideas que se conviertan en un reto. Es complejo, de verdad. Son cosas que ya sabemos, pero a la hora de la hora ponerlas en práctica no siempre lo hacemos. ¿Por qué? Porque requieren que yo piense diferente a como siempre pienso. Y precisamente ese es el reto de diseño universal. Yo tengo que pensar en lo universal, tengo que dejar de pensar en solo lo que es mi estilo y solo lo que me gusta a mí y en solo lo que yo creo. Ese es el reto, que se nos rompen los esquemas. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a apropiar de estas ideas, realmente empezamos a trabajar diferente y empezamos a crear diferente. Esto va desde los bebés hasta los estudiantes universitarios. Entonces, ahora que hablábamos de motivación y que Sareli decía qué importante es para un chiquito pequeñito, ¿verdad? Que la maestra le diga, ¿cómo vas? Sí, vas bien, ¿verdad? Para ese estudiante es muy importante esa motivación, así como para un estudiante universitario, ver que le revisan un trabajo a conciencia o los que trabajamos a distancia. Yo siempre digo que el estudiante a distancia, que no le contestamos las dudas a distancia, es el primer estudiante que vamos a perder, porque le afectamos ahí todo ese proceso de pertenencia y motivación. Entonces, realmente DUA es para toda la población estudiantil. Entonces, si hay consultas o dudas, con muchísimo gusto. Agradecemos la presentación de la compañera Sareli Cibaja y de la compañera Evelyn Hernández. Comentarles, compañeras, que en el chat les ofrecen el agradecimiento por su excelente presentación, la presentación de ambas. Manifiestan que todo está claro, que hay nuevos conceptos, inclusive que están ahora conociendo y fortaleciendo, que realmente es un tema apasionante y ustedes han sabido transmitir el interés hacia ese tema. Igualmente tenemos algunas consultas que han sido abordadas por ustedes en diferentes momentos y en los videos. Sin embargo, voy a comentarlas por respeto a los participantes. Una de ellas es que a uno le quedaba claro el propósito de aprender a sumar, pero la compañera Evelyn lo comentó. Otro compañero manifestaba si podía dar ejemplos en contextos, pero considero que lo vimos en la presentación y en los videos. No sé si están de acuerdo o quieren referirse a eso. Continúo. Consideran que el tema de la evaluación, si pasa por el diseño universal, debería de no ser entonces tan tradicional. Es un tema que ustedes abordaron y también en el video. Una compañera manifestó que le encantan las rutinas, que son importantes esas rutinas, inclusive para niños como para adultos. Otra comenta que la importancia de la evaluación inicial en la clase y el tema de la autoevaluación y la coevaluación como una forma de fomentar el diseño universal del aprendizaje.
¿Alguna desea referirse de manera general? Yo quisiera hacer un comentario general sobre lo de autoevaluaciones y coevaluaciones. Y es que realmente nosotros tendemos a pensar que eso es para los estudiantes más grandes, pero hay interesantes experiencias desde el preescolar y hasta la universidad. Claro está que los estudiantes universitarios lo van a hacer con un criterio diferente. Sin embargo, esas son habilidades que precisamente se pueden enseñar desde pequeñitos y son habilidades que construyen colaboración y que incluso permiten a los estudiantes desde bien chiquititos, obviamente guiando su proceso con instrumentos diferentes, ponerse en el lugar del otro, pero sobre todo autoevaluarse ellos y hacerse más responsables. Yo creo que ahora que ha ocurrido todo esto, ¿verdad? Y que en la mayoría de los países pues estamos todavía un poquito en casa y los sistemas educativos se mantienen cerrados. Una de las cosas más difíciles para los estudiantes que se han quedado estudiando en casa es precisamente esa autorregulación, ¿verdad? Es enfrentarse por primera vez a ellos con ellos llevándose su proceso educativo. Entonces, qué valioso es si les enseñamos desde pequeñitos a evaluar cómo están haciendo las cosas y cómo pueden corregir. Sí, yo quisiera aportar también un poquito de, bueno, ya lo que Evelyn dijo y creo que de los temas se han tomado. No sé si vos, Jen, si tenés como de la segunda parte de preguntas o de comentarios. Sí, ya para finalizar, hay una consulta. ¿Cuáles serían ejemplos concretos para activar conocimientos previos en el modelo de abordaje a distancia? Esa sería la última consulta. Pero un poquito de eso quería hablar. Bueno, la evaluación inicial sí, casi no lo mencionamos, que estaba en los comentarios y que es fundamental porque tenemos que partir de lo que los estudiantes conocen, de lo que ellos saben. Para eso es parte de poder activar esos conocimientos previos. Entonces, muchísimas veces empezamos el curso asumiendo que ya los estudiantes saben lo que saben y punto, y yo voy a enseñar lo que voy a enseñar y punto, el que pudo bien y el que no. No, y no hacemos un proceso previo de indagar, ya sea por cuestionarios, por un mismo foro, por una encuesta, por un ensayo que tienen las personas de conocimientos previos. O sea, aunque sea a distancia, hay algo que es muy importante y es el diálogo mediado, que tampoco mencionamos eso y que es fundamental. Todos los elementos que nosotros utilizamos en la educación a distancia tiene que tener un diálogo mediado. Es donde yo, aunque no esté presencialmente como profesor, tengo que mediar como que si estuviera hablando con ese estudiante, como que si yo estuviera contándole la clase. Entonces no es solamente ponerle una lectura y leas esa lectura y complete la guía, sino cómo yo mediaría esa lectura si estuviera en una clase presencial. Entonces tengo que hacer un diálogo que acompañe esa lectura, donde yo le hablo al estudiante como una relación cercana, una relación empática, donde le digo, bueno, vamos a revisar la lectura que trata de tal cosa. A veces ni le queremos adelantar de qué se trata, y uno dice, para ver si se la leen. No se la van a leer, tenga o no tenga la información el que no se la quiere leer, pero el que sí se la quiere leer, no le cae mal que nosotros le hagamos una información previa de qué va a tratar la lectura. ¿Por qué? Porque eso le empieza a activar conocimientos previos. O yo puedo agregarle preguntas a la persona. Pregúntese antes de iniciar esta lectura sobre qué recuerda de esto, qué sabe de esto otro. Y obviamente tenemos que asumir que la persona está siendo responsable de su propio proceso. Por eso hablamos de ese aprendiz, ¿verdad? Experto que empieza a desarrollarse. Una de las preguntas que vi por ahí o un comentario era que ahorita se les están mandando muchas guías de trabajo a los estudiantes. Es como eso, educación a distancia. Entonces, les mandan todas, son guías de tipo escrito, llene, complete. Las papás se quejan, digamos, de que es un montón de fotocopias. Por lo menos en nuestro país ahora se les está diciendo que las copias las van a pagar en las escuelas, ¿verdad? Pero muchos de los papás han tenido que pagar copias de cosas que no
que no las van a llenar, pero ni en 5 días los chiquitos. Y lo decía ahora Evelyn, que pasaban los niños saturados, y no se trata de eso, ni en la educación de adultos a distancia, ni en la educación de niños, ni en la educación de nadie. Porque aprender debe ser divertido, aprender debe ser bonito. Yo debo de sentirme bien, motivado, no puedo sentirme saturado. Entonces, ¿qué pasa con esas guías? Que definitivamente se trata solo como de mandar un poco de hojas de trabajo, ahí pinten, pero eso no está siendo mediado de ninguna manera. Que tal vez no hay acceso, muchos lugares sí no tienen acceso a internet y esa es una complicación que estamos teniendo ahorita. Bueno, ¿qué otras estrategias? Yo puedo entonces, aunque los CDs de ahora casi no se están usando, pero puedo grabar un CD o podemos coordinar con las escuelas para que hayan llaves mallas, ¿verdad? Y entonces se les pueda grabar las cosas ahí, que los chicos, hay muchos radios que sí pueden reproducir ese tipo de cosas. Hay estaciones de radio, digamos, que pueden permitir que podamos hacer audios nada más o mandar audios solo por WhatsApp, que ese sí casi todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Tal vez los papás no pueden acceder a videos, pero sí pueden acceder a ciertos audios. Hay muchísimas cosas muy creativas. Ahorita tenía unas muchachas que me estaban pidiendo que les apoyara que hicieron un Facebook interno solo para ellas y sus mamás del grupo con los estudiantes. Son de chicos de sordoceguera. Y el trabajo está lindísimo, entonces ellos le suben videos, porque entonces así el papá lo ve cuando puede verlo y lo hace cuando lo puede hacer, y no les están mandando un poco de hojas ahí de trabajo, ¿verdad? Y entonces hay un poquito ahí más de mediación. Tenemos que buscar ser creativos, preguntarle a la gente qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren hacer, ¿verdad? Porque es la única forma de salir de esto, pero en la educación a distancia, muy importante es que nada es, o sea, los repositorios no pueden ser esos repositorios, no son lugares donde colgar trabajos y donde colgar informaciones, son lugares y espacios donde yo, aunque no esté, voy a interactuar con mi estudiante y tengo que, si el estudiante me pregunta cosas, tengo que tener un foro de dudas donde el estudiante pueda consultar y yo tengo que revisarlo con frecuencia para poderle contestar a mi estudiante, porque no se trata de que yo subí algo hoy y dentro de 15 días que entregue la tarea, y para esa gracia mejor voy y compro un libro y ya, ¿verdad? Necesitamos del docente que medie y que haga un diálogo con el estudiante donde ese estudiante se sienta parte, donde se sienta reconocido. Quisiera hacer un comentario referente a eso, chiquitito. Sabemos que aquí hay profesores de primaria, de secundaria y universitarios que precisamente en este momento están trabajando a distancia. Y es complejo cuando nosotros pensamos en diseño universal y en los 3 principios, porque son las múltiples formas de presentación del material, ¿verdad? Y las múltiples formas que tengan los estudiantes de trabajar y de expresarse con ese material y los procesos de motivación. Sareli decía una realidad, nosotros estamos acostumbrados a dar y a enviar. Entonces, a veces pensamos que necesitamos siempre una hoja llena, como un producto final para creer que hay aprendizaje, y realmente no es así. No vamos a decir que la hoja es mala, porque vuelvo a recalcar, aquí no es que nada es malo, es que ¿qué más puedo hacer? Entonces, cuando se mandan preguntas, ahora que estamos mandando trabajos a distancia, ¿verdad? ¿Qué es importante en esos trabajos? Que no solo haya escritura, que haya la posibilidad de hacer, de explorar, de preguntar, de si son niños y adolescentes, que haya movimiento. De repente tal vez mi evaluación no es solo revisar una hoja de trabajo, puede ser cómo se sintió, o sea, usted qué aprendió, por qué eligió esa actividad, ¿verdad? Si yo quiero, no sé, enseñar obras de arte, por ejemplo, sí, de repente yo puedo bajar un texto y mandar una foto de las obras de arte con toda la descripción y mandar un cuestionario, pero si tengo un recurso tecnológico, ¿qué tal si mejor mando un link, ¿verdad? Para que accedan a esos museos virtuales tan bonitos que hay ahora y de repente luego pregunto, ¿y usted qué aprendió y cómo lo vivió? Y ahí incluso hasta tengo más posibilidades de que una familia se involucre y que el proceso no sea tan cansado, porque sabemos que de repente esto es complejo por el momento que estamos viviendo y estamos utilizando los principios del diseño universal. Ahí el asunto es el mismo reto. Yo tengo que aprender a pensar diferente a lo que siempre estoy acostumbrado a hacer. Y pensar que las guías de trabajo no son solo guías con ejercicios. Y una recomendación muy importante es que
cuando nosotros pertenecemos a un sistema de educación presencial, tenemos que pensar que los materiales y los libros de texto que venden nuestras editoriales nacionales o incluso las extranjeras son para ser usados en educación presencial. Es un material que no está mediado para ser usado a distancia. Entonces, no es tan sencillo como que yo saque una fotocopia y lo mande, porque es un material que está pensado para que haya un facilitador ahí en ese momento. Entonces, ya usted no va a estar. Usted está tal vez detrás de la pantalla. Entonces, de repente, lo que son 10 ejercicios en un sistema presencial pueden volverse 5 ejercicios cuando yo mando a distancia e incluso tengo que ver si ese material me sirve. Si no, tengo hasta que bajarle la complejidad por el momento que estamos viviendo, porque yo lo que necesito en este momento, si estoy trabajando a casa, son, como decía Sareli ahora, estudiantes expertos, estudiantes que se sientan realizados, que yo lo puedo hacer. No que se me está olvidando. Tenés que encender el micrófono. Sí, es que listo. Bueno, retomo el tema, que ellos se sientan expertos, no solo que sientan que me están mandando un montón de trabajo y yo no me siento capaz de hacerlo, porque ahí la motivación cayó. Sí. Otra cosita nada más, que por ahí vi una pregunta de que cómo hacer para que tengamos menos estudiantes para poder aplicar el DUA, porque el DUA no se podría aplicar. Eso no es real, porque si estamos hablando de diseño universal y yo hice una propuesta para la generalidad, entonces no importa realmente la cantidad, digámoslo así. ¿Por qué? Porque está hecho para la generalidad. La cantidad importa cuando yo estoy haciendo adaptaciones para cada persona, cuando no estoy haciendo diseño universal, cuando estoy haciendo, que en nuestro país se llaman adecuaciones curriculares, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy haciendo adecuaciones de acceso o adecuaciones curriculares, entonces, por supuesto que la cantidad es difícil porque me vuelvo loca porque tengo que hacer un montón, pero si yo el planeamiento y la evaluación la hago pensando en todos, el que hayan más o menos no necesariamente me va a afectar. Me puede incluso enriquecer la clase esa diversidad. Por supuesto que un grupo ya de 40, 50 realmente es un poquito difícil en el sentido de que no le puedo dar la oportunidad a todos de participar y lo que queremos es que todos participen, ¿verdad? Entonces tampoco tiene que haber como un equilibrio. Nosotros ahorita tenemos un grupo de chicos adultos con discapacidad que teníamos un curso presencial y de pronto pasó a ser en línea, ¿verdad? Entonces son 21 muchachos. Entonces, claro, con el Zoom nos cuesta un poquito, ¿verdad? Porque que todos participen. Si fueran un poquito menos sería más fácil, pero bueno, ya han ido aprendiendo todos los chiquillos a apagar los micrófonos, a encenderlos, han aprendido a que tienen que esperar turno. Las primeras 2 clases estaban resentidos, tuvimos que darles contención porque estaban resentidos porque nadie los veía y nadie los ponía a hablar. Y ellos levantaban la mano y nadie los veía. Ya aprendieron que tienen que esperar, que es mucho más lento que si estuviéramos en una clase, ¿verdad? Entonces, sí, la cantidad puede afectar en algunas condiciones, pero no necesariamente es un requisito o no para aplicar el DUA. Si nosotros lo hacemos como es, pensando en todos, la cantidad no nos tendría que afectar. Además, hay varias investigaciones que dicen que la cantidad no necesariamente hace que las personas realmente sean inclusivas. Hemos visto docentes que pueden tener poquitos estudiantes y nada que ver con los estudiantes, y yo he visto docentes que yo digo, ¿cómo hacen? Me quito el sombrero, mis respetos, porque tienen una cantidad de estudiantes con una diversidad de habilidades y logran trabajar con todos en forma respetuosa y en forma de la motivación que les están dando. Entonces, la cantidad no necesariamente afecta. Yo quisiera hacer un comentario de una consultita que acaba de brincar ahí sobre adecuaciones curriculares. Bueno, en este momento igual en Costa Rica nos referimos como apoyos curriculares, significativos, no significativos. Ese es un tema importante. Vean, que trabajemos con diseño universal para el aprendizaje va a favorecer el aprendizaje de toda la población estudiantil e incluso va a hacer que nosotros nos sintamos menos cargados con el tema de lo que se llama adecuación curricular. Ahora, que yo trabaje con diseño universal no quiere decir que yo voy a quitar apoyos específicos que determinado estudiante puede llegar a necesitar, ni a nivel escolar ni a nivel universitario. Eso es súper importante que quede claro. Lo que sí dice Sareli, y que es una realidad,
cuando yo planifico favorezco a toda la mayoría, menos las adaptaciones que tengo que estar haciendo. ¿Por qué? Porque hace unos años atrás a nosotros nos decían, ¿me escuchan? Sí, que se me fue pantalla. Hace unos años atrás a nosotros nos decían, la adecuación para fulanito es que le brinde información por todos los sentidos, por los diferentes canales para el aprendizaje. Bueno, desde Diseño Universal eso no es una adaptación, eso es una norma que se hace con todos los estudiantes. Cuando Diseño Universal y material didáctico es otro gran tema, porque también diseñar el material didáctico para el diseño universal permite la participación de todos los estudiantes. Ya no es que yo voy a diseñar una maqueta para un estudiante con discapacidad visual, sino que voy a permitir que la maqueta sea utilizada por todo el grupo, porque favorece el aprendizaje de todos. Entonces, eso es muy importante. El diseño universal nos permite crear un entorno mucho menos segregante, nos permite que todos los estudiantes se sientan parte de, y nos obliga a ser más creativos, porque hay gente que dice, sí, pero es que con diseño universal yo voy a tener que ponerme las pilas y trabajar más. Sí, probablemente sí, de entrada sí, porque eso es todo un proceso y hay que acostumbrarse. Pero cuando usted empieza a ver que tal vez ese trabajo inicial de más que nos costó, se empieza a ver reflejado en el rendimiento académico y en la condición emocional, que eso es sumamente importante, de todos los estudiantes, porque es que el mundo es de los que se disparan emocionalmente, ¿verdad? Yo creo que todos conocemos estudiantes de 100 que les costó arrancar y estudiantes de 70 que se comen al mundo. Entonces, cuando nosotros vemos que esos chiquillos se dispararon, por decirlo de alguna manera, tanto a nivel académico como a nivel emocional, es ahí cuando decimos, esto vale la pena, este esfuerzo valió la pena. Por ahí hablando sobre eso, alguien mencionaba también qué hacer con la motivación, que los profesores no se motivan y que no quieren innovar y que no quieren avanzar. Bueno, qué difícil, porque yo estudié educación porque soñaba y sueño con poder enseñar a las personas, o bueno, facilitar a que las personas puedan aprender, y yo me comprometí, invertí tiempo, invertí dinero para estudiar mi carrera y para poder ver los frutos de esa carrera. Entonces, ya es un compromiso personal que no me gustaría desperdiciarlo simplemente porque decido que no quiero utilizar la tecnología y que me quiero quedar como antes, porque también eso nos ayuda a crecer a nosotros como personas. O sea, yo quiero evitar que me dé Alzheimer. Si me da, pues ni modo, pero si puedo evitarlo, yo sé que una cosa que contribuye a que yo lo evite es que yo cada día trate de aprender cosas nuevas y que trate de aprender qué hacer y que trate de resolver. En la medida en que yo me plantee retos para mí mismo, también eso me ayuda a que yo pueda dar retos a los estudiantes que se ajusten a ellos. Entonces, la motivación es muy difícil porque esa motivación la tengo que tener yo. La tengo que tener yo como docente, como ser responsable, que estoy recibiendo un salario, que estoy ahí porque la gente cree en mí, porque los papás creen en mí, porque los niños y las niñas creen en mí, los adultos creen en mí, en que yo les voy a ayudar a mediar. Entonces yo no puedo ser irresponsable con esa, digamos, con esa voto de confianza que las personas me están dando. Pero ¿cómo motivo a mis compañeros y compañeras? Es complicado. Pero yo creo que con el ejemplo podemos, a veces la gente nos dirá sapos o lo que quieran, pero al final algo harán igual que uno, ¿verdad? Entonces yo creo que una cosa básica que podemos hacer es con el ejemplo, predicar con el ejemplo y no solo con la hablada, ¿verdad? Yo creo que hay que entender, y voy a decirlo muy abiertamente, o sea, nosotros tenemos que entender que esto es nuestra obligación, y la constante preparación y la autocapacitación sí son nuestra obligación. Ahora que estamos pasando por un momento de una crisis mundial de salud, nadie quiere llegar al médico y que el médico le diga, ay, qué pena, Sareli, porque resulta que cuando yo estudié, eso del coronavirus no existía. Entonces nosotros no podemos manejar el mismo argumento como docentes. Nosotros no queremos llegar al médico y que el médico nos diga que es que no está actualizado en qué tratamiento nos tiene que dar o en las disposiciones que ha dado el Ministerio de Salud de cada país porque no se sentía motivado.
Entonces es nuestra misma obligación y sí, efectivamente, a veces cuando no jalamos la carreta todos por parejo en el sistema educativo es muy difícil, pero tiene razón Sareli, o sea, tenemos que hacerlo nosotros. Nos toca a nosotros hacerlo y ser modelos y ser el ejemplo de cómo se puede sacar adelante esto, de los beneficios que tiene la población estudiantil y de los beneficios que tengo yo como docente, porque definitivamente esto me cambia a mí el esquema. Agradecemos a las compañeras Sareli Cibaja y a la compañera Evelyn Hernández por su excelente presentación. La gente se ve muy contenta y esperamos que este tema que nos expusieron tan apasionadamente, ustedes también puedan llevarlo a cabo en sus países. Antes de finalizar, queremos agradecer a los compañeros y compañeras que nos acompañaron de Colombia, de Chile, Ecuador, México, Guatemala. Igualmente a los compañeros y compañeras que nos acompañaron de Costa Rica.